Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo tu siervo sucediera en el trono a mi padre, David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? El Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo has sabido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. del San- de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Bien, en este domingo las lecturas nos presentan, podemos resumir las lecturas en algo: pensar siempre en los demás, pero pensar siempre en el bien de los demás, pensar siempre en ser buenos administradores de la gracia y de la salvación de los demás. La primera lectura nos habla de esa gran petición de Salomón hacia Dios. No le pidió riqueza, no le pidió salud, no le pidió larga vida, le pidió sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Y esto es algo bien importante. Sabiduría para saber gobernar a su pueblo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Todos nosotros necesitamos sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es para pensar en el bien común, es para pensar en la salvación de todos. Lo que Salomón quería era no hacer quedar mal a Dios que lo había elegido, poder gobernar bien a su pueblo, ¿sí? O sea, no llevarlos por caminos oscuros ni llevarlo al mal, sino acercarlo al bien. Entonces, pensar en eso le trajo grandes méritos ante Dios y grandes regalos, porque Dios dice: mira,
esto que tú pediste, o sea, es magnífico y te voy a dar todo lo que no me pediste. A este punto yo les digo, y todos sabemos, uno trabaja por los demás y Dios trabaja por uno, o uno trabaja para Dios y Dios trabaja para uno. O sea, no nos preocupemos por uno, o sea, siempre estamos como siendo egoístas, yo que necesito, yo que me falta a mí, lo que yo, no, yo creo que uno tiene que decir, mira, Dios me entregó este pueblo y yo voy a procurar salvar este pueblo, ser una luz para este pueblo, ser la salvación para este pueblo. Esto es bien importante. Cuando yo sea esta luz, cuando yo sea esta salvación para este pueblo, Dios me va a dar a mí todo lo que yo necesito. Pero a veces pensar en uno, en la manera de la salvación, en tema de salvación, en que yo me salve, en que yo esté bien, en que los demás se condenen si quieren, pero yo no, eso es una parte egoísta. Y a veces así jugamos en la iglesia, como sálvese quien pueda, ¿sí? Gracias a Dios porque no soy como los demás. Hey, no le diga eso a Dios. Dígale, Señor, dame sabiduría para poder rescatar a los demás. Es que es bien importante. ¿Listo? Entonces, ahí está la primera lectura. La segunda tiene una frase que a mí definitivamente me encanta. Apréndansela de memoria para toda la vida. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Cuando uno lee su vida en historia de la salvación, cuando uno tiene en su corazón a Dios, cuando uno es positivo, cuando uno administra la gracia que Dios nos dio, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. No hay nada que no suceda fuera de ese contexto, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Dios no nos deja solos, porque Dios siempre actúa a favor de su pueblo, a favor de nosotros. Y entonces esta frase es bien bonita, apréndansela. Cada vez que sientan que algo malo pasa, digan, mira, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Aquí tenemos que aprender algo, aquí tenemos que encontrar algo, hay algo aquí. Todo sucede por algo y ese algo es los que aman a Dios. Esto es bien importante. Tu enfermedad, tus problemas económicos, tus problemas en el hogar, o sea, pégate a Dios y aprende a ver una gracia en medio del desastre. Y cuando tú aprendas a ver la gracia, a descubrir que hay una gracia en medio del desastre, eso se llama la actuación divina, en medio de eso imposible, en medio de esa desgracia. La actuación de Dios en medio de la desgracia, porque Dios actúa en todos los campos, pero nosotros tenemos que tener la mentalidad de que todo sucede para ese bien. Así que a pensar siempre en que todo sucede para el bien de los que aman a Dios, a pensar en que Dios camina con nosotros, que Dios camina con su pueblo, ¿sí? Que para nada está en contra de nosotros, sino siempre a favor y siempre queriendo lo mejor de cada uno de nosotros. Y ya en el Evangelio, miren qué bonito ese tema del reino de los cielos. Se encuentra un tesoro y no saca el tesoro, compra el terreno para quedarse con el tesoro. O sea, a Dios le interesa es todo. A Él no le interesa una fracción de nosotros, le interesa todo de nosotros. No le interesa una fracción de su pueblo, le interesa todo el pueblo. Y esto es muy bonito. Cuando uno está en los caminos de Dios y cuando uno entiende el tema del amor de Dios, ya uno se preocupa por el hermano que no ama a Dios, por el hermano que no se acerca a Dios. Volvemos al tema de la primera lectura. Ya no es que yo esté bien y los demás que pierdan, no. Que yo esté bien para ayudar a los demás, porque Dios no quiere solo mi tesoro, Dios quiere todo el terreno. ¿Sí ven? Dios quiere todo el terreno. Y entonces, para poder ganarse todo el terreno, hay que comprarlo, hay que conquistarlo. ¿Sí ven? Entonces, es bien importante que entendamos, Dios no quiere destruir al hombre. Dios no se goza destruyendo al hombre, como algunos se deleitan hablando de condenación, de destrucción. No, si somos hijos de Dios, ¿tú crees que a Dios no le duele su hijo? Cualquier hijo de Dios, cualquiera de nosotros, le va a doler a Dios. Entonces, aprendamos a ver esos tesoros escondidos en todos y compremos el terreno completo. Y de pronto, entonces pidámosle a Dios la sabiduría para ayudarle a esos terrenos, a esos tesoros escondidos. En algunos corazones hay un tesoro, pero bien escondido, pero tenemos que ayudarle a Dios. Así que pidámosle este día al Señor que nos dé sabiduría para gobernar nuestro pueblo y hacer bien nuestra misión. Que sepamos siempre aprender esa hermosa frase: todo sucede para el bien de los que aman a Dios.
y de que entendamos de que Dios no se deleita en la destrucción de sus hijos. Dios quiere comprar todo el terreno porque Él quiere que todo ese terreno se salve. Si yo soy ese tesoro, pues entonces si hago parte de ese tesoro, si me siento ese tesoro de Dios, pues a conquistar otros tesoros, porque Dios quiere todo el terreno y no quiere dejar a nadie por fuera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.